En el caso del AFTUR, y esto nos llamaba bastante la atención, porque es el combustible que básicamente se vende a los aviones que traen y recogen turistas en la República Dominicana, pues ahí en este caso el aumento al impuesto al AFTUR fue de un 10.6%, o sea que básicamente un poquito más de la mitad del rezago en la indexación del impuesto. ¿Por qué vamos a decir que la enorme mayoría de la población o de los analistas no se ha percatado de que se había ya procedido a empezar con la indexación? Es porque no hubo un impacto sobre el precio final al consumidor. ¿Cómo se puede mantener congelado el precio de un combustible si se está subiendo el impuesto? Eso fue una pregunta que mucha gente nos ha formulado en el día de hoy. Pues es relativamente sencillo, ya que hay varios elementos que conforman el precio de los combustibles, y uno que quizás sea el principal, que se llama precio de paridad de importación, que es el resultado de sumar una serie de partidas al precio que se paga cuando se compra el combustible en el mercado internacional, multiplicado por el tipo de cambio. Pues básicamente lo que se ha hecho es que el aumento que se ha producido para cada combustible, para cada impuesto a combustible, corresponde exactamente a la baja en el precio de paridad de importación. Con este resultado, obviamente, la población no ha percibido este aumento en el precio de los combustibles, lo cual es positivo, pero sí se ha procedido a la indexación. Frente a eso, obviamente, se creó mucha expectativa sobre cuál iba a ser el resultado de la reunión del día de hoy, de esta mañana, en el Palacio Presidencial, no solamente sobre el tema de la indexación, sino sobre el tema de los 3 proyectos de ley, razón por la cual yo creo que a partir del segundo segmento vamos a estar explicando primero qué fue lo que finalmente pasó con lo que quedaría de indexación, y obviamente pasar a analizar cada uno de los 3 proyectos de leyes que descansan todavía en el Senado para entender qué cambia, qué no cambia, y cuáles partes todavía no estamos seguros de que si cambia o no cambia. Pues ustedes no se cambien, que ya regresamos después de esta pausa. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, como ya ustedes habrán podido apreciar, estamos comentando lo que ha ocurrido con estos proyectos de ley que fueron sometidos al Congreso Nacional, en los cuales se contemplaba una serie de medidas para capturar, si se quiere, captar los recursos. Yo digo no necesario, porque no me da la impresión de que con esas medidas se iba a resolver el problema que se tiene con la cantidad de recursos necesarios para estar a tono con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero sí había una serie de medidas que fueron bastante irritantes desde el punto de vista de los sectores empresariales y de varios sectores de la población, que era la que tenía que ver básicamente con la indexación de los precios de los combustibles, que ya hemos comentado. También estaba la modificación de la ley de proindustria, que implicaba retornar a las aduanas el cobro de los impuestos que ahora se están pagando en la DGI y se están pagando con posterioridad al proceso productivo, lo cual le da a los sectores un incentivo, porque le da a los sectores productivos la posibilidad de manejar esos recursos y pagarlo después que se genere la producción, no al momento de recibir la mercancía como se estaba pretendiendo hacer en estos momentos. Esa ley, una de las cosas que dijo el presidente de la República, también está lo relativo al proyecto de ley que fue sometido al Congreso para buscar los recursos del subsidio al sector eléctrico, que implica una modificación del presupuesto. Este proyecto aparenta ser que no se tocó en la reunión de hoy, porque en lo que se contempla en ese proyecto es quitarle un
20% a la mayoría de las dependencias del Estado que reciben recursos del presupuesto para reunir unos 300 o 350 millones de dólares que se necesita para completar el subsidio eléctrico en el presente año. Esta medida obviamente no afectan al sector empresarial ni afectan al sector, a los otros sectores consumidores, pero sí afectan el desenvolvimiento de las entidades públicas porque ahora van a contar con menos recursos para lo que ellos tenían presupuestado como gastos. Sin embargo, esto no se ha tocado, parece ser que esto va a continuar de la forma en que se había previsto. Con respecto a la indexación, el presidente de la República, ya lo dije anteriormente, ha dicho que no se va a aplicar de golpe, sino que se va a aplicar en el transcurso de un año de manera gradual. Y aparenta ser que en este punto se acordó algo entre el presidente y los empresarios en el sentido de que la indexación se hiciera en función de cómo anduvieran los precios en el mercado internacional del petróleo, lo que quiere decir que si los precios suben mucho y hay que ajustar los precios de los combustibles para que se calcule y se tome en cuenta el movimiento del precio del petróleo internacional, entonces aparenta ser que ahí, en un punto como ese, no se haría la indexación, sino en el momento en que el precio del petróleo en el mercado internacional baje, y entonces esa baja de los precios que debería representar una reducción de los precios de los combustibles por el lado de la materia prima se aplicaría para ser parte del proceso de indexación. Sí. Aparenta ser que así está planteado. Sí, con respecto a los incentivos. Quizás antes de los incentivos, para hacer una última acotación sobre este punto que era tan importante, ¿no? El tema de la indexación del impuesto a los combustibles. Como muy bien tú lo explicaste, parece que se planea utilizar el mismo mecanismo que de hecho se ha utilizado durante este fin de semana, que es aprovecho una baja del precio de paridad de importación, o yo logro de una u otra forma de que baje el precio de paridad de importación que utilizo para la fórmula, y en vez entonces de reflejar una baja del precio al consumidor, yo utilizo todo o parte de esto para ajustar el impuesto. Es una forma inteligente de manejarlo, y eso obviamente elimina la posibilidad de que la medida sea inflacionaria, como lo habíamos advertido, y que tenga un impacto negativo para el consumidor. Obviamente esta medida también elimina cualquier necesidad por parte del sector transporte, que sea de carga o de pasajero, para justificar un aumento del transporte. Eso en este sentido yo creo que es una medida muy atinada. Ahora bien, yo creo que como siempre nuestro trabajo es hacer el análisis de todas las variables. Es importante rescatar dos puntos que obviamente no puede resolver esta medida. Uno, esta medida es posible siempre y cuando los precios de los combustibles en el mercado internacional bajen, o que inclusive el precio del dólar en el mercado local no suba mucho. Entonces, obviamente ahí no hay ninguna garantía, nadie puede garantizar de que vaya a subir, ni mucho menos que vaya a bajar. Dicho de paso, importante recordar que esta semana, este día lunes, el petróleo ha registrado un más fuerte incremento diario de las últimas semanas, subió más de un 3%, para ya cerrar inclusive por encima de $81 por barril, o sea, muy por encima de las expectativas que se tenía. Entonces, siempre y cuando no se siga disparando el precio del petróleo, será posible durante los próximos 12 meses poder manejar esto. Ahora, otro punto que es el tema de la competitividad. Y ahí que baje o que suba, ahí se va a plantear el mismo problema, pero quizás curiosamente más si baja el precio del petróleo, porque la única manera de ir ajustando el impuesto va a ser cuando baje el precio del petróleo. Para el productor, para el exportador dominicano que tiene que competir con los exportadores centroamericanos, que sea ticos o guatemalteca, ¿qué va a pasar?